días, buenas tardes, buenas noches. Les saludamos desde este su espacio llamado La Herrería. Estamos transmitiendo desde Sydney, Australia para el mundo. Sean todos muy bienvenidos a este su espacio. Estamos transmitiendo en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. Nuestro único objetivo es compartir una palabra con ustedes, esa palabra que traiga, como siempre, aliento. Estamos compartiendo la palabra, no estamos enseñando, ya el maestro dejó la enseñanza bien clara, simplemente estamos compartiendo y confiamos en el Señor, creemos en Dios, que a través del Espíritu Santo va a poner en cada uno de ustedes, va a poner la confirmación de esta palabra bendita que fue escrita hace ya par de miles de años ya para nosotros, para edificación, para fuerza, porque esto es lo que nos da la palabra. Sanidad también a nuestras almas, nos aclara el camino, es lámpara a nuestros pies, dice su palabra. Así es que gloria al Señor, gracias por cada uno de los que se están conectando, nos están escuchando en vivo, gracias a cada uno de los que también con el tiempo se van a ir oyendo esta bendita palabra. Como les decimos, esta palabra la estamos compartiendo, se trata de compartir, no imponer. Así es que el Señor es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer, y en este momento reciban la bendición, que la palabra realmente llegue a cada uno de ustedes y sea para bien, porque eso es lo que el Señor quiere, transformar nuestras vidas, cambiar nuestro destino, darnos la paz que en este mundo tan difícil que estamos viviendo, realmente la podamos encontrar, la paz nada más en Él. Sean todos muy bienvenidos a todos los cuatro extremos de la tierra. Así es que bienvenido mi estimado hermano Narciso, que el Señor te bendiga. Amén, amén, hermanas. Así es que bienvenidos a todos los hermanos, ¿verdad? Y esperamos de que tengan papel y lápiz y apunten las citas bíblicas que vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer un repaso en sus casas y puedan meditar en la lectura, para que ustedes puedan tener la experiencia personal de poder entenderla ustedes mismos, ¿verdad? Así es de que Dios va a hacer una gran obra en nuestras vidas, y de esa manera nosotros vamos a poder colaborar para expandir el evangelio del reino a toda criatura. Así que nuestra intención es el discipulado, para que atesoremos bien la palabra, la podamos entender y que podamos producir buenos frutos dignos, ¿verdad?, de ser participante de este glorioso evangelio. Así que bienvenidos mis hermanos a La Herrería, y vamos a dar inicio de inmediato al tema. Así es, el tema de este día será titulado Las diferentes facetas del ser humano. La semana pasada estuvimos hablando en cuanto al deber, ¿no? Y tratamos de la alimentación, de que el Señor hizo el gran milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, y bueno, estuvimos hablando de eso, y venimos en una secuencia con esto de la palabra del Señor. Vamos atando cada hilito que el Señor está poniéndonos acá, para que así no nos perdamos con su palabra. Así es que el tema de ahora lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Y dice de la siguiente manera, una vez más, papel y lápiz en mano, para que así ustedes después puedan comprobar que todo lo que se está leyendo acá es palabra de Dios. Mateo 14, 22 al 36, y dice así: en el nombre precioso de Cristo Jesús. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor. Al 33 se acabo de leer. Les dije al 36, pero fue mi error, es hasta el 33, del 22 al 33 de Mateo. Así que gloria al Señor por esa su palabra. Estamos viendo a unos discípulos aterrados, con miedo y en unas circunstancias bastante difíciles, que estaban siendo azotados por las olas, dicen los fuertes vientos que estaban también azotando ahí, y el maestro no estaba. Lo lograron ver. Al momento de la circunstancia difícil miraron de lejos, dice, pero lo raro es que el miedo que les estaba aterrando en ese preciso momento, el mismo miedo les estaba haciendo ver cosas que no eran. Dijeron, un fantasma. Entonces vemos la reacción humana, ¿no? La actitud que ellos tuvieron en ese momento. Despedida la multitud, dice el versículo 23, dice que subió al monte a orar. Vamos a ir un poquito de como lo hacemos siempre, de parte en parte, para llevar bien en clara la enseñanza. Dice de que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recordemos que él había recién, como les decía en la lección pasada, recién se había dado el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces él se quedó en ese momento despidiendo a la multitud, mientras los discípulos les dijo: váyanse ustedes adelante, yo los sigo. Pero la meta y el plan de Jesús realmente era irse a orar. Subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba ahí solo. Él siempre se apartaba, siempre tenía esa linda comunión, intimidad con el Padre. Se apartaba, pero entonces fue que la barca, cuando se supo, pues estaba en medio del agua, ¿no? Y con los discípulos adentro, y sabemos la historia y vemos la situación difícil que estaban pasando ahí los discípulos. Y bueno, vamos a ver las diferentes facetas, por eso es el título, las diferentes facetas del ser humano. Y en este caso vamos a tomar como figura principal a Pedro, este personaje que muchos lo toman de una manera que se juzga. A veces pues Pedro fue bien, no tuvo fe, que Pedro pues se llenó de miedo, bueno, cantidad de cosas decimos acerca de Pedro, pero el personaje ahora que realmente nos vamos a enfocar es en él, pero no de una forma negativa, sino que lo vamos a ver a él. Tiene el nombre, esta faceta que es Pedro, digamos, pero no es la excepción, porque ese carácter humano realmente todos lo tenemos. Amén. Así es, hermana. Vamos, antes de ver eso, ¿verdad? Quería comentariar un poco sobre la lectura que acabas de leer de Mateo, ¿verdad? Y bien importante que sepamos esto. Le prestemos un poquito atención, ¿no? De esto de que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan mientras yo despido a la multitud. Vayan al barco y suban y yo despido a la multitud para que... Pero después que despidió a la multitud, él se fue a orar. Subió al monte, no fue a la barca. Subió al monte a orar. Hasta la cuarta vigilia, él comenzó a caminar hacia donde ellos. Y caminaba con paso firme en el agua. Ese es el pánico, pues, que a cualquiera le hubiera pasado. Yo creo que hubiera estado en una barca así, miró a alguien caminando en el agua y digo, no, esto no es posible. Humanamente pensamos así y juzgamos así, esto no es posible. Y ahí es donde entró el pánico en ellos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí que Jesús tiene un propósito acá. Tiene un propósito, es de ver, probar la fe de ellos. Primero, el temor que tenían todos ellos, ¿verdad? Porque la barca la azotaba el viento. Parecía que se iban a hundir en la barca, ¿no? Segundo, ven a un fantasma, ¿verdad? Pero cuando Jesús supo eso, le dijo, no teman,
yo soy. Entonces, por eso que mucho, lo he oído en algunas otras personas también que le dicen el bocón de Pedro. Comenzó a hablar y dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine también en las aguas. Eso es algo también, esa pregunta de Pedro es como una expresión de duda. No estaban ¿No? seguros, ellos no estaban seguros que él era. Entonces, pero como oyeron la voz, yo soy, le dijeron, entonces, si eres tú, Señor, si eres tú, Maestro, manda que yo camine en las aguas también. Jesús le dijo, ven, no hay problema. Ejercitando la fe, ¿no? Ejercitando la fe Jesús, para ver si ya los discípulos habían llegado a la madurez de que podían confiar en él, en eso, ¿verdad? Que lo que él les había enseñado, eso era así es, y que lo que él estaba haciendo con ejemplo también a ellos, de caminar en el agua, que ellos también lo podían hacer, ¿no? Vemos que la reacción fue una reacción común que tuvieron ellos, una normal. Y claro, y muy normal, y una reacción también de que tenemos que ver algo, de que cuando uno tiene miedo, en este caso ellos, el miedo que tenían, ese pánico que tenían, primero no pudieron reconocerle la figura, en vez de ver la figura de Cristo realmente, que Él era, el miedo los hizo ver un fantasma. Pongámoslo de esta manera, miremoslo de esta manera. Ellos están en la cuarta vigilia, todavía es oscuro, no se ve. Los destellos de relámpago o lo que sea, cargados de sueño, y todo esto va en contra de ellos, no estaba a favor de ellos. Influye mucho, exactamente. Entonces estamos viendo acá, pero lo bueno de este caso acá es que Jesús está testeando, decimos nosotros, es probando si ellos ya llegaron a la madurez para que ellos puedan hacer las cosas por sí solos. Pero otra cosa también importante, un punto importante aquí, que también el mismo miedo, como decir, todo eso influye, tal vez el peso de la noche, ya la cuarta vigilia, pero yo pienso que estaban súper bien despertitos, porque con un vendaval como ese no vas a estarte durmiendo, pero bueno, además de eso, no identificaron muy bien, parece, la voz del maestro. Sí. Porque él les dijo, no, yo soy, no tengan miedo, tengan ánimo, aquí yo soy. Todo eso entra en la normalidad, porque con un viento tan fuerte no vas a oír bien una voz de un hombre que se acerca así nomás. Uh-huh. Entonces, eso viene en el paquete, ¿no? De que ellos estaban frustrados allí y estaban paniqueados y no sabían qué hacer. Entonces, el Pedro quiso asegurarse, eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo camine. O sea, el ruido de las aguas, el vaivén y el sonido todo de las eso aguas. Influye que no podían oír claramente, tildar bien oír claramente la voz del Señor. Sí. Así es de que, entonces, esto es bien importante que nos demos cuenta y nos entretengamos en esto, porque son detalles que a uno lo mira así nomás y la lee y nada, pero si uno viene viendo los detalles de cómo se vienen sucediendo las cosas, entonces uno viene diciendo, claro que sí, esto le pasa a cualquiera. Otra cosa muy importante que tenemos que recalcar aquí, que eso también estaba profetizado en Isaías 43, versículo 2, cuando dijo que cuando pasaren por las aguas no lo iban a negar. Cuando en el tiempo de ustedes pueden leer Isaías, no lo vamos a leer ahora, pero Isaías 43, 2 habla en cuanto a eso, ¿no? De que estaba esa profecía de que el maestro también iba a caminar sobre las aguas y no se iba a hundir. Exactamente. Uh-huh. Así es de que está bien. Entonces, imagínate vos, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, cualquiera. Imagínate, con un pánico con las aguas, que se te hunde la barca, que se van a ahogar, que van a morir, que van a perecer. Imagínate, y de repente miras a un fantasma caminando en la agua, porque un ser humano, mira que Pedro lo trató, pues, y no pudo, pues, ¿me entiendes? Entonces, eso es bien importante.
En otro pasaje bíblico donde también habla en cuanto a ese milagro, ¿sí? de que Jesús camina en el mar, lo encontramos también en Marcos capítulo 6, está del 45 al 52, pero lo que quiero yo nada más remarcar un poco el último versículo. Está toda la historia que le dijo que tuvieran ánimo, que él era, pero ahí no se cuenta cuando Jesús le pide andar sobre el mar. Se cuenta todo menos eso. Pero el último versículo, que es el versículo 52, dice el Señor acá, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es algo muy, muy, muy interesante lo que aquí Jesús dice cuando ahí está este relato nuevamente que Jesús anda sobre el mar. Exactamente. Estaban endurecidos, dice, sus corazones, que por eso no habían entendido, dice, lo que había pasado, lo que estaba pasando. Exactamente, porque son cosas que humanamente nosotros no las podemos hacer. Nosotros no podemos multiplicar los panes así, que como lo hizo Jesús. No, ese es un milagro que Jesús estaba haciendo como ejemplo, haciéndolo él, para que ellos lo vieran como él lo hacía, para que ellos aprendieran la lección y se les quedara, ¿verdad? Un entrenamiento. Un entrenamiento, exactamente. Entonces, esto nosotros lo hacemos así. Decirlo yo lo voy a hacer, ahí paramos un poquito porque no tenemos ese espíritu que estaba en Jesús, en nosotros todavía, ¿verdad? Tenemos una porción del espíritu que fuimos bautizados, sí, tenemos esa porción del espíritu, nos dio dones Dios, sí, tenemos esos dones, pero lo que habitaba en Jesús no era solamente un don, era un espíritu, y ese espíritu dice que tenía sabiduría, poder, ¿me entiendes? Entonces son 7 espíritus que estaban morando en Jesús, y eso lo hacía él, lo hace a él totalmente una persona no normal, ¿me entiendes? Entonces es bien importante ver eso, porque y está bueno el punto, porque ellos no lo podían hacer, y para ellos eso era imposible. Multiplicar los panes, eso era imposible también, ¿me entiendes? Pero ahora, caminar sobre el agua, mucho peor todavía. Entonces son cosas que para ellos nunca lo habían visto así. Solamente el pueblo de Israel cuando cruzó, y eso que pasaron en la arena. Ni nadando pasaron ahí, ¿verdad? Pero pasaron en lo seco. Pero Dios se manifestó al abrir el Mar Rojo de manera tremenda. Entonces, nosotros estamos viendo acá estos hombres que están siendo enseñados, están siendo discipulados, y todavía ellos no habían madurado todavía, no habían crecido suficientemente para que ellos puedan verle esos frutos que Jesús esperaba ver en ellos. Imagínate qué tremendo que es Jesús, qué tan faltos todavía estaban los apóstoles todavía, aún ya para la muerte de Jesús, de que Jesús tuvo que aparecérsele después de la resurrección y andar con ellos y animarlos otra vez 40 días para que ellos se afirmaran y fueran, y les digo, váyanse al aposento alto, que ahí van a ser investidos del poder. Ahí vamos a llegar ahí. Fue parte del entrenamiento que recibieron los discípulos. Exacto. Y lo importantísimo aquí, bien lindo esto, ¿no? Es de ver esta figura tan importante como la de Pedro. Vemos las facetas diferentes, como Pedro era un hombre, también mostró temor, también mostró enojo, fue una actitud bien impulsiva ante el enemigo. Y eso es lo que me gustaría ahorita que leamos en Lucas 22, del 49 al 50. Dice, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, aquí el relato es cuando iban a arrestar a Jesús. Pero bueno, tal vez mejor se los leo desde el versículo 47 para que más o menos entendamos a lo que se estaba refiriendo acá. Dice, arresto de Jesús, mientras él en el capítulo 22, versículos 47 al 50 les voy a leer.
Dice así: mientras él, Jesús, aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Así que vamos a ver quién era este impulsivo, arrastrado por el enojo y queriendo defender a su maestro. ¿Quién era este impulsivo? Que es en Juan 18:10. Vamos a irnos a Juan 18. Así es que tomen por favor papel y lápiz, siempre les decimos, para que después ustedes lean en sus casas. Dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquí tenemos hasta ese dato también importante que no lo tenemos en Lucas. Así es que a este siervo, Ni en Mateo. Ni en Mateo, a Malco le cortó, Pedro dice acá, le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Una pregunta. En otras palabras, Pedro, no impidas que pase lo que tiene que pasar. Exactamente. O sea, esta es una de las facetas, el temor. Miramos la faceta número 1, que es el temor en la tempestad. En la tempestad, ajá. El segundo punto que estamos viendo es el impulsivo ante el enemigo. Pero yo no diría el enemigo, porque el enemigo, bueno, se puede meter porque eran gente poseída también ahí, ¿verdad? Iban con órdenes, pero eran siervos, eran de Herodes y querían llevarse a Jesús. Ellos iban cumpliendo una orden. Pero acá Pedro impulsivamente, pues, ¿por qué decimos esto nosotros? Que se paró Pedro con eso de la espada y volarle la oreja a Malcolm. Entonces, ¿es por qué? Porque ellos creían, todavía tenían en la mente de que Jesús muchas veces se apartó de ellos porque de la gente, de las multitudes, porque temía que lo proclamaran rey ahí. ¿Ya? Entonces ellos estaban con la idea que Jesús era el rey. Y Pedro, pues, ya como un guerrero ahí, pues, ¿verdad? Dijo: yo defiendo a mi rey. A mí no me van a hacer un jaque mate aquí. Dijo: aquí vamos a sacar la espada y a defendernos. No. Y en otros pasajes bíblicos también, en otros evangelios dice, o sea, no en otros evangelios, sino que en otras traducciones, o Marcos, Juan, Mateo, en otras escrituras, dice que Jesús le dijo: al que hierro mata, a hierro muere. Es algo bien importante de Pedro, de que él siempre estaba tratando también de cubrir al maestro, que no le pasara nada, que no lo fueran a dañar, que no lo fueran... él lo defendía, lo protegía a un extremo tremendo, que hubo un momento que Jesús le dijo: Pedro, a Pedro le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque también en ese pasaje bíblico, cuando Jesús anuncia su muerte, sí. Entonces vemos que también Pedro queriendo cubrirlo, lo mismo que pasó en este versículo que acabamos de leer, que le dijo: Pedro, lo que tiene que pasar, déjalo, lo que está escrito. Así es, era sobreprotector, ¿ya? Entonces, aquí había un papel que Jesús venía a cumplir, una orden, un trabajo que él venía a hacer. Por eso es que él muchas veces dijo: las zorras tienen su guarida y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Entonces, es porque el trabajo era rápido, el de Jesús era rápido, que tenía que venir a hacer la expiación, ¿ya? Así es, en 3 años prácticamente. En 3 años, imagínate. Por eso es que le dice: no he de beber la copa que el Padre me dio que la bebiera. ¿Por qué? ¿Por qué tratas de impedirme eso? Si eso tiene que pasar para que ustedes puedan recibir el resto. Y pudiéramos nosotros alcanzar la salvación a través de su muerte. Exactamente, llegar hasta, y que este evangelio viniera a nosotros a través de los años, de los miles de años que tenemos de distancia con ellos. Y aquí estamos viviendo por ese evangelio glorioso que predicaron ellos, que enseñaron ellos, ¿verdad? Entonces ese importante, esa parte de lo impulsivo de Pedro tiene un lado bueno, porque defiende a su maestro. Y también vemos
un Pedro también que por el temor, o sea, sus emociones eran tremendas, las de Pedro, porque también vemos que hay una profecía también de la caída de Pedro. A pesar, si podamos decir de la caída de Pedro, y me gustaría también que leyéramos Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice así, dijo Jesús, donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Ahí está profetizando prácticamente Jesús lo que Pedro le iba a pasar, porque dice Jesús acá, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces ya estaba profetizando prácticamente Jesús lo que iba a pasar con ese Pedro que lo defendió, ese Pedro bien impulsivo que le cortó la oreja a ese soldado. Ahora vemos a un Pedro lleno, vencido por el temor. Y esto lo vamos a leer en Marcos. Espérame un momentito ahí, Okay. Volver de la lectura ahí otra vez, por favor. Donde estábamos en Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El subtítulo acá es a Jesús anuncia la negación de Pedro. Exactamente. No solamente eso, aquí se van viendo otras cositas más todavía. Más detalles. Porque el punto acá, que no solamente profetiza que Pedro lo va a negar a él, sino que también le profetiza que no se va a quedar postrado en su error, en una falta que cometió allí de haberlo negado, sino que le dice, vuelto tú, confirma a tus hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, miramos que Pedro en esa área, pues fue bien, también un hombre muy bueno, muy recto también, de que no se quedó, se cayó. Usted puede caerse, nosotros no podemos caer, pero podemos levantar, tenemos que levantarnos, no quedarnos ahí caídos. Hay personas que caen de la gracia y dicen, ya no, ahora sí ya no, el Señor ya no me perdona, no, te levanta. Mira lo que dice Jesús también ahí, y está diciendo, Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y eso está usted, estoy yo, estamos todos, ¿verdad? Él está buscando a quien devorar, anda como león rugiente, ¿cómo? No es león, como león rugiente buscando a quien devorar. Sí. Entonces, estamos bajo una amenaza constantemente. Una amenaza 24/7, como dicen, ¿verdad? En inglés. Entonces, 24/7. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, pero hay también otro detalle. Hay una intercesión de Jesús por aquellos que oyen la palabra y la reciben y la entienden. Esa oración está vigente para usted, para mí, para el que quiera creer en el Evangelio de Jesucristo. Eso está vigente. Usted tiene que permanecer y llegar a hacer el trabajo que Jesús. Por eso es que dijo Jesús, para que tú confirmes a tus hermanos. Él está intercediendo también ahorita ante el Padre por Exactamente, nosotros. Él es nuestro abogado, hermanos. Tenemos un abogado ahorita. Aproveche la oferta, como dicen, ¿verdad? De este evangelio glorioso. Que es gratuito. Es gratuito. Decimos gratuito, pero uno pagó y fue y una sangre preciosa, bendita, que no se va a volver a derramar. Una vez fue derramada. Y no solamente la sangre de Cristo, hermano. ¿Cuántos hermanos antes de Cristo fueron también mutilados por anunciar las buenas nuevas del advenimiento de Jesús? Amén. Entonces ahora vamos a leer esto profetizado, esto que prácticamente Jesús le estaba diciendo a Pedro, que es cuando lo niega. Ya cuando le dice, Satanás está pidiendo tu alma para ser zarandeada, pero yo he rogado por ti. ¿Ya? Entonces esto lo encontramos acá en la negación de Pedro en el Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Y dice de la siguiente manera, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, no sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez
Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. Eso. Lloraba. Así es que es una actitud de como remordimiento, como de pena, culpabilidad. El no haber asumido, el no haber aceptado eso. Pero lo bonito acá de este evangelio es de que Pedro lloró amargamente. Eso quiere decir de que él se sentía culpable, que le había fallado a Dios, que le había fallado al maestro, que le había fallado a sus hermanos que andaban con él allí que andaban los 12, a los otros 12. Él se sentía como que él era una mugre. Pero eso ya estaba dicho. Lo importante acá es que él se arrepintió. Se humilla y llora hasta el extremo, porque en Lucas 22, del 22, el 61 y el 62, ahí habla justo las palabras que estás repitiendo vos, que dice que lloró, dice amargamente, donde dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Ahí narra que lo vio. Se dio cuenta, ¿sí? Lo vio, me imagino que se encontraron, las miradas. Las miradas se encontraron, y él pues realmente compungido, arrepentido de lo que había dicho, porque después dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Así es. Si es que él se arrepiente de su Entonces, actitud. esa es otra faceta de él. Vemos exacto otra faceta de cuando vencido él cae, por el temor. El temor, es vencido por el temor, exactamente. Vencido por el temor, él niega a Jesús. Él niega eso. Ahora vamos a preguntarnos algo, hermano. ¿Qué pasa ahora? Decimos, bueno, en ese momento, a veces decimos, bueno, la verdad es que en este momento, en ese instante, los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús no había muerto. Pero decimos, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la faceta de Pedro cuando es revestido del poder de Dios? Cuando los manda Jesús a los discípulos, una vez que resucita, le dicen: váyanse al aposento alto. La historia la tenemos en Hechos capítulo 2, pero no la vamos a leer ahora, pero sí vamos a leer parte de ello, de lo que pasa una vez que fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Ay, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, ¿verdad? Somos seres humanos, cometemos errores todos. Y bueno, hermano, no hay que quedarnos en el suelo, hay que levantarnos, sacudirnos, levantarnos y seguir adelante, hermano. A seguir adelante, pedirle perdón a Dios de corazón, óigalo, de corazón, no del diente y al labio, sino de corazón, para que el Señor nos pueda perdonar y pueda estar vigente esa oración de intercesión que Él hizo por Pedro, y la hace por la iglesia, y la hace por a todos aquellos que invocan su nombre. Entonces, así que mi hermano, esto es bien interesante, ¿ya? Lo lindo es la persistencia de Pedro, ¿verdad? Que él no se dio por vencido. Exactamente. En ningún momento. En ningún momento. En todos los momentos. Por eso vamos viendo las facetas de él, ¿verdad? Vamos por la cuarta faceta, el revestido del poder. ¿Qué pasó? Vamos a leer entonces capítulo 5 de Hechos, el 15 y el 16. Muy lindo, dice, desde el 12 dice así, el subtema que tenemos en la palabra del Señor: muchas señales y maravillas, ¿ya? Desde el 12 vamos a leer entonces, para que les quede más claro el panorama a nuestros oyentes, y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Solo me recuerdo aquí alabanza que en algunas iglesias la cantan, creo que todavía la canta, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era la sombra, con solo la sombra de aquel Pedro impulsivo, de aquel Pedro que una vez mostró miedo, aquel Pedro que sintió pánico. Vemos aquí a este Pedro, wow, con la sombra de él se sanaban los enfermos. Cosas que con Jesús dice de que la gente se sanaba, pero tocando el borde de su vestido. Aunque sea tocando el borde. Sabemos que Jesús lo podía haber hecho, ¿no? Claro, lógicamente, pero por algo no pasó así, porque estaba escrito también. Porque en Juan 14:12 dijo que el mismo Jesús dijo que mayores cosas iban a hacer porque él iba al Padre. Entonces, tal vez no lo permitió Jesús para que la gloria se siguiera viendo aún en sus discípulos, ¿ya? Entonces 14:12 de Juan dice lo siguiente, y lo está diciendo el maestro también acá esto, porque Jesús es el camino al Padre. 14:12 de Juan dice, y todo lo que pidieres, 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores iban a ser. Entonces se estaba viendo en Hechos que eso era algo grandioso, eso era algo mayor, porque con solo la sombra que caía, dice que ponían a los enfermos, lo que acabamos de leer, y con la sombra de Pedro eran sanadas los enfermos. Y eso no es nada, hermana, eso había gente que no podían llevar a sus enfermos porque estaban postrados en una cama que ya no podían moverse. Llegaban con las prendas de vestir y ahí ellos oraban por esas prendas, ellos se las llevaban y los enfermos eran sanados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Queremos que este evangelio reverdezca en nuestros corazones y el poder de Dios sea sobre nosotros, por todos, ¿verdad? Para que la gente mire que es el evangelio, no somos nosotros. Dice la escritura bien clara que estas señales seguirán a los que creen. Estas señales irán a los que creen. Ellos creyeron de corazón y nosotros hemos creído. No es que Pedro sanaba, era el poder de Dios. Dios iba llevando y confirmando la palabra de ellos que ellos hablaban por medio de señales y prodigios. Amén. También hubieron muertos que resucitaron por las manos de ellos. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que ese poder de Jesucristo fue dado a la iglesia. Esto es real. Esto es un evangelio vivo, palabra viva. Dios es un Dios vivo, no es muerto. Amén. Por eso Jesús, por eso que Dios no es Dios de muertos, porque Él resucitó a Jesús y todos los que creen en su nombre, aunque hayan muerto, dice que los va a resucitar también. Amén. Y lo más importante y lo más lindo que ahora no tenemos también, no hay distancia, no hay barrera. Ahorita usted está oyendo y la palabra está llegando hasta usted y el Espíritu de Dios está ahí donde usted está. El Espíritu de Dios ahí en este mismo instante. Si usted está enfermo, el Señor lo puede sanar. No por lo que nosotros digamos, sino porque la palabra dice. Y usted está recibiendo la palabra. Y de acuerdo al nivel de fe con que usted la está recibiendo, el Señor va a hacer la obra en su vida. Lo puede sanar, lo va a salvar ahí mismo si usted está creyendo en esta palabra. Porque la palabra es la que da la vida. La palabra es la que salva, es la que sana, es la que liberta. Así que gloria a Dios por estos medios que tenemos ahorita para compartir su palabra. Pero bueno, volviéndonos al tema, vemos que también es aún lleno del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que ya somos inmunes, hermano. No, el virus nos puede dar todavía, ¿no? Todavía nos puede dar, nos cantemos victoria. Bueno, es que ellos tienen, claro, es que ellos eran tan llenos del Espíritu Santo y por eso no podían también fallar fallar. Pero sí, también fallaron, aún llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver a este Pedro ahora en Gálatas. ¿Qué pasa con Pedro en Gálatas? Este hombre lleno del poder,
ya del Espíritu Santo, que con la sombra de él los enfermos sanaban. Ahora vamos a ver a ese Pedro en Gálatas, qué es lo que surge con él y Pablo, capítulo 2, 11 al 14. Dice que Pablo reprende a Pedro en Antioquía y vamos a ver la actitud que tenía Pedro, este hombre lleno del poder de Dios, este hombre que había sido usado por el Creador. Lo vemos ahora acá, otra vez flaqueando. Dice así el Señor en su palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Todavía miedo tenía. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. ¿Qué actitud la que tenía Pedro en ese momento? Era una actitud hipócrita, sí, exactamente. Pero mira, un hombre que se vino a convertir, que era un perseguidor de la iglesia, uno que entregaba a las cárceles, lo encadenaba, lo llevaba preso y a que lo mataran también a los hermanos, ¿verdad? Pero mira ahora este hombre, la metamorfosis que hizo Dios en ese hombre, ¿verdad? De transformarlo, y ahora viene y encara a un siervo que había sido escogido de Jesús, y dice: Jesús, tuyos eran y tú me los diste, del Padre eran, estos te han predestinado ya, ¿no? Entonces para ser apóstoles. Y viene y lo pone en un camino derechito, ¿verdad? En un camino derechito, y Pablo lo reconviene aquí. ¿Y qué hizo Pedro? Este caso no quedó ahí solamente a los efesios, le está contando, ¿no? Sino que está diciéndole de que este caso fue llevado al concilio. ¿Ya? Entonces, en el concilio, cuando se pone el concilio a debatir este caso de que Pablo lo estaba llevando, ¿quién fue el primero que se levantó diciendo Pablo está correcto? Pedro. Esa es la humildad que se le da. Sabe levantarse, Pedro sabe levantarse. De las extremidades que uno mete, uno tiene que saber levantarse. No si se cayó, pues no te pares de una sola vez, porque puede hacer que estés dislocado y te vas a fregar más, pero poquito a poco vente levantando, de verdad, y te vas a dar cuenta de que vas a estar bien. Un poquito más de ejercicio y ya te vas a recuperar. Entonces, eso es lo que hacía Pedro. Sabía que metía las extremidades. Él también reconocía. Era humilde, ¿sí? Una actitud humilde. Aceptaron. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Entonces, ¿en qué quedaron? Bueno, entonces tú le predicas a los gentiles y yo le predico a los judíos. ¿Que era otro evangelio? No, era un solo evangelio, hermano. Era el evangelio. Y Pablo dijo: usted predícale a los gentiles. Pedro le dijo: predícale vos a los gentiles, a Pablo, y tú predícale a los judíos. Pero el evangelio tiene que ser puro, no con hipocresía. Amén. Así quedaron de acuerdo. Y es ahí donde Dios se glorifica en los seres humanos, ¿verdad? Se glorifica uniéndolos. En vez de desunirlos, lo une, lo amalgama, lo hace inseparable, amigo hasta la muerte. Así es. Entonces, esto es el evangelio, esto es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Ese es el discipulado, se les enseña conciencia a los hermanos, para que estos hermanos también arraiguen y enseñen a otros con conciencia, ¿verdad? Con conocimiento. Entonces, usted se va a dar cuenta de que el discípulo que usted está levantando, o que Dios esté levantando, que usted lo esté trabajando a ellos, usted es el obrero para Dios, entonces ese va a dar frutos. Y puede hacer que dé frutos al 30%, puede hacer que dé frutos al 60% o al 100%. Pero eso es Dios que da el ministerio o el don, ¿me entiende? Entonces, vamos a seguir. Así es que todas esas facetas, todos esos cambios, esas actitudes de Pedro, realmente ahorita tiene un nombre, esa actitud. Tiene un nombre y le ponemos el nombre de Pedro, pero realmente esa es una actitud muy humana. Así realmente. es.
Así es que vamos a ver ahora cómo o qué era la revelación que Pedro tenía de Jesús. ¿Ya? Jesús tenía muy en claro, y por algo Jesús, le encomendó una tarea grande por hacer. Ahora, Pedro fue un gran ejemplo. Después de su caída, como decías, él siempre se supo levantar y tenía bien en claro quién era Jesús. Y gracias a su sinceridad y transparencia, Jesús le encomienda una misión. Vamos a leer Mateo 16:13. ¿Qué pasa acá? Mateo 16:13. Jesús dice la confesión de Pedro. Mateo 16:13. En adelante, vamos a leer hasta el 19. Dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, siempre Pedro adelante, y vamos a ese Pedro ya bien seguro de lo que hacía y cómo actuaba, aunque él sabía que a lo mejor él no se imaginaba que iba a fallar, pero le gustaba ir adelante siempre. Entonces viene Simón Pedro, versículo 16, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Así es que vemos a Jesús muy interesado. Muy, muy interesado y interesante el tema también acá. Interesante el tema. Aquí viene el inicio de otro tema que vamos a abordar acá. Vamos a hacer como un paréntesis en esto. Vamos a hacer como un paréntesis y vamos a hacer un énfasis en cuanto al realmente el interés que Jesús tenía ya de lo que quería él, que entendieran quién era Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dijeron, aquellos dicen esto, que eres esto, que eres lo otro, pero no, dejemos lo que piensan aquellos, qué es lo que dicen aquellos. Yo lo que quiero saber es qué es lo que creen ustedes de mí. ¿Quién soy yo? Exactamente. No importa que piense aquel que digan que yo soy Elías, que soy Juan, que no. Que yo quiero saber lo que ustedes piensan de mí. ¿Quién soy yo? Así es. Versículo 16, que sale Pedrito y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga bien la lectura, no se vaya a perder. Póngale atención a lo que dijo, lo que están narrando acá, ¿no? Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? Algo muy interesante también cuando Pedro viene y habla y le dice a Jesús: bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos algo muy importante, porque no le dijo tú eres Dios. Y Jesús tampoco Jesús viene y lo reprende y le dice: no, Pedro está confundido. Más bien le dijo: bienaventurado eres, sí, Simón, Pedro. Porque ¿quién se lo reveló eso? Sí, exactamente. Entonces aquí la palabra roca la traducen Petra. Piedra. Piedra, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Y también te digo que tú eres Pedro. Y sobre ¿de qué es lo que estaba diciendo? La confesión que Pedro estaba haciendo.
está el concepto acá diciendo, y sobre este entendimiento edificaré mi iglesia. Amén. Sobre este entendimiento edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación Sobre que se lo reveló el Padre a él. propiamente. Exactamente. Y sobre este entendimiento edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿Quién fue el que abrió el evangelio en Hechos? ¿Quién fue el que estaba en el pórtico de Salomón y comenzó a predicar? Pedro. Pedro. Cumplimiento. Entonces, esto Jesús no lo podía haber pasado por alto. No lo iba a ignorar esto. Qué gran privilegio, sí, que le dio, ¿verdad? Estamos viendo ahí que le dice, y a ti te daré las llaves del reino. No solamente las llaves del reino, imagínate que ellos, los apóstoles, tenían la facultad de retenerte los pecados o de perdonártelos. Por eso es la práctica en la iglesia tradicional. Sí, esa es la práctica que ellos tienen, la utilizan así, de retenerte los pecados y absolverte también. Ajá, o liberarte. O perdonarte tus pecados. Entonces, y lo vemos que está bien. El punto es de que la autoridad está sobre el evangelio. Si alguien te aplica eso y no está caminando de acuerdo al evangelio, eso no es válido. Porque tenés que dar la talla. Mira que los apóstoles cuántas pruebas tuvieron que pasar ellos ahí y dar la talla. Cuántas caídas tuvo Pedro. Y mira, y todavía pero se levantó. Y siempre siguió en el camino correcto. ¿Me entiendes? Entonces, pero si ya vamos en un camino torcido, entonces esto no funciona así. Dios no funciona así. Dios funciona y dice, es de la manera que yo digo, no de lo como tú piensas. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así que aquí nos sujetamos a la palabra y Él se glorifica en nosotros. Amén. Entonces, esto es, hermano, es un manjar. Esto es un manjar. Pero este tema que estamos hablando acá, lo vamos a desarrollar más acerca de quién es Jesús. Su origen, lo vamos a estar hablando. Amén, así es. Así es que un último versículo que nos gustaría compartir con ustedes, mis estimados oyentes, en San Juan 21, versículos 15-19, cuando hablando en cuanto a la comisión, en cuanto al trabajo que le estaba dando Jesús a Pedro. Volvemos acá nuevamente en Juan y le dice, en 21, 15-19 de Juan, cuando le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces ahí le está dando pues el trabajo, la gran comisión de que cuidara del rebaño, de que apacentara las ovejas. Que cuando volviera de sus caídas, él iba a ir a sus hermanos otra vez, a apacentar la grey de Dios. Así es que gloria al Señor. Vemos a esta entonces las diferentes facetas del ser humano. Ahí estamos plasmados todo. Ahí no es que vamos a nada más a criticar o a juzgar a Pedro. No, ahí está plasmado las actitudes, nuestras reacciones como humanos que tenemos. Pero lo más importante, mis estimados oyentes, es que Pedro se levantaba, siempre Pedro estaba adelante, siempre él estaba deseoso, siempre él estaba dispuesto a la batalla. Él no se quedaba postrado. Y en este momento, pues ese es el mensaje que está el Señor dándonos a cada uno de nosotros. Y esto, hermana, y esto que estamos hablando acá, imagínense, por eso le decía yo al principio, Jesús tuvo que parecérsele a ellos 40 días, ¿verdad? Como lo hablamos al principio. Y andar con ellos. Imagínate que esto se lo está diciendo después de haber resucitado. Después confirmándolo. Mira, esto es lo que me amas. Verdaderamente me amas. Ya me negaste 3 veces. Por eso la cuarta le digo. ¿Ya? La cuarta le preguntó 4 veces. ¿Me amas?
me amas, me amas, me Seguro amas. por eso fue la tristeza que sintió que a recordarse. Le recordó que él ya lo había negado 3 veces, ¿sí? Lo había negado 3 veces. Entonces, imagínate qué privilegio más grande este. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Hermano, hay un trabajo grande, hermano. Este es un trabajo grandísimo. Pero lo más importante es que hay que saberse levantar y no quedarse postrado en el pecado. Y ser humilde, reconocer nuestra falta, reconocer que caemos, entonces levantarnos y decir, aquí estoy nuevamente, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, estoy dispuesto. Y también tengamos mucho cuidado de que el hecho de que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que seamos cristianos, no quiere decir que nosotros vamos también a fallar, podemos cometer errores, porque somos imperfectos. El único perfecto aquí fue el Maestro, nuestro Salvador, el único perfecto. Así es que gloria al Señor por esta palabra, porque pienso de que sí. Sí, quiero decirles, hermanos, de que nos levantemos y que tengamos ese corazón sincero, porque Jesucristo nos dio la llave. Padre nuestro que estás en los cielos, todos los días, hermano. Pecamos, sea de hecho o de palabras, hermano. Gestos, a veces que no son agradables delante de Dios, hermano, hay que pedirle perdón a Dios. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se olvide de que usted tiene que perdonar también. Porque si usted pide perdón nada más solo por sus pecados y usted no perdona a los que le han ofendido a usted, en vano es la oración. Tenemos que perdonar. Así, por eso es que Jesús dijo, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Así es de que, mis hermanos, esto es algo buenísimo. Es palabra del Señor y creemos que esta palabra va a hacer efecto en cada uno de los oyentes, porque es palabra de vida, es una palabra verdadera, es una palabra que cambia, es una palabra que transforma. Entonces, ahí donde usted está, entréguese al Señor. Si nunca ha tomado la determinación de seguirle, de servirle, de venir a Él, entonces hoy es el día, hoy es el momento. Esa es la intención de nuestra ahorita, compartir esta palabra, darnos cuenta de que aún en las situaciones difíciles, en las tempestades, a donde sea que nosotros nos encontremos, ahí está el Señor también, ahí se encuentra Él. En la tempestad, como estuvo Pedro, ahí en esa tempestad que le dijo, Señor, manda también si tú eres que yo camine. Así, dígale al Señor en este momento, Señor, si esta palabra es tuya, ayúdame a poderla digerir, a poderla aceptar, a poderla recibir y a poder caminar en ella. Y aún en medio de la tempestad, en medio de las situaciones difíciles, pues yo sé que tú me vas a levantar, así como levantaste a Pedro. Tremendo es, mire qué ejemplo más grande esta lección de este día. De que cuando Pedro estaba en el agua, le dijo a Jesús, si eres tú, Señor, manda que yo camine en las aguas. Ven, le dijo Jesús. Ok, bueno, comenzó a caminar, dio sus primeros pasos. ¿Qué pasó? Cuando el temor lo llevó, comenzó a hundirse. Señor, ¿qué hizo Pedro? Señor, mira, me hundo, sálvame. Es un arrepentimiento, ¿verdad? Es un arrepentimiento y en el momento pide la ayuda. Es lo que tenemos que hacer nosotros. En el momento que sabemos que hemos fallado, es pedir la ayuda al Señor. Y Jesús extendió su mano y automáticamente lo sacó. Exactamente. Él te restaura inmediatamente. Así es de que, mis hermanos, la oportunidad es hoy. Y si tú quieres, como ya decía aquí María, aceptar al Señor, déjanos tu comentario ahí. Déjanos tu testimonio cuando tú le entregaste la vida al Señor, porque Él está esperando un pueblo que lo reciba aquí en la tierra para su segunda venida. Así que, mis hermanos, sean ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos han escuchado hasta momento. Esperamos que todos nos hayan escuchado hasta lo último. Y si no entendió, mi estimado, vuelva a leerlo o vuelva a oír la palabra del Señor, lo que nosotros estamos compartiendo, y lea la palabra, y yo sé que más bendición será añadida, porque aquí el Señor da a cada uno conforme a cada una de las necesidades.
ya el Señor le puede dar más a usted de lo que ahorita nosotros hayamos compartido. Con mucho amor para el mundo entero. Bendiciones para todos y ánimo. No se olviden de compartir, no se olviden de poner el like, porque de esa manera cada uno de nosotros estamos también siendo parte de correr la palabra del reino. Sean todos muy bendecidos hasta donde se encuentren. Amén. Recuérdense, hermanos, de que vamos a estar llevando este tema, como dijimos, de Mateo 16, 13 en adelante. Lo vamos a dar ese estudio más adelante. Posiblemente ya estamos llegando casi al 16, pero vamos a ver si lo vamos a dar muy pronto. Así es de que vamos a tener eso, va a estar bien interesante. Así que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por su tiempo gastado acá con nosotros y ha sido de provecho. Sí, yo sé que es de bendición y el Señor los va a bendecir aún más a ustedes también. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Australia.